El Borodino era el acorazado líder de su clase de 5 acorazados pre-dreadnought construidos para la Armada Imperial Rusa en la primera década del siglo XX. Completado después del comienzo de la Guerra Ruso-Japonesa en 1904, el Borodino fue asignado al segundo escuadrón del Pacífico que fue enviado al Lejano Oriente unos meses después de su finalización para romper el bloqueo japonés de Port Arthur. Los japoneses capturaron el puerto mientras el escuadrón estaba en tránsito y su destino se cambió a Vladivostok. El barco se hundió durante la batalla de Tsushima en mayo de 1905 debido a las explosiones provocadas por un proyectil japonés que golpeó un cargador. Solo hubo un sobreviviente de su tripulación de 855 oficiales y soldados. Los barcos de la clase Borodino se basaron en el diseño del Cesarevich de fabricación francesa, modificado para adaptarse a los equipos y prácticas de construcción rusos. Fueron construidos bajo el programa de 1898 para las necesidades del Lejano Oriente de concentrar 10 acorazados en el Pacífico. Los barcos eran de 118,7 metros de largo en la línea de flotación y 21 metros de largo en general, con una manga de 23,2 metros y un calado de 8,9 metros, 0,97 centímetros más de lo diseñado. El Borodino desplazó 14.091 toneladas largas con carga normal, más de 500 toneladas más que su desplazamiento diseñado de 13.516 toneladas. La clase Borodino se diseñó para una tripulación de 28 oficiales y 754 soldados, aunque por lo general llevaban entre 826 y 846 tripulantes en servicio. Los barcos estaban propulsados por un par de máquinas de vapor verticales de triple expansión, cada una impulsando un eje, utilizando vapor generado por 20 calderas Belleville. Los motores tenían una potencia de 16.300 caballos de fuerza indicados, 12.200 kilowatts y estaban diseñados para alcanzar una velocidad máxima de 33 km por hora. Ellos producen, sin embargo, solo 15.012 HP, 11.194 kilowatts. El constructor del Borodino lo puso en pruebas en el mar el 23 de agosto de 1904 y dio una velocidad media de 30 km por hora. Los barcos podían transportar suficiente carbón para tener un alcance de 4.800 kilómetros, a una velocidad de 19 km por hora. La batería principal de los Borodino consistía en 4 cañones patrón 1895 de 305 mm montados en 2 torretas de 2 cañones, una a proa y a popa de la superestructura. Su armamento secundario de 12 cañones patrón 1892 de 152 mm estaban montados en 6 torretas de 2 cañones transportados en la cubierta superior. La defensa contra los botes torpederos fue proporcionada por un conjunto de cañones más pequeños. Los 20 cañones Pattern 1892 de 75 mm que llevaban estaban montados en casamatas en los lados del casco. Los barcos también montaron 20 cañones Hotchkiss de 47 mm en la superestructura. Los barcos estaban equipados con 4 tubos de torpedos de 381 mm, uno por encima del agua en la proa y en la popa y un tubo sumergido en cada costado. El cinturón de blindaje de la línea de flotación de la clase Borodino consistía en un blindaje Krupp de 145 a 194 milímetros de espesor. El blindaje de sus torretas tenía un grosor máximo de 254 milímetros y sus cubiertas variaban de 25 a 51 milímetros de grosor. La cubierta inferior blindada de 38 milímetros del Borodino y su hermano, el Imperator Alexander III, se curvó hacia abajo hasta su doble fondo y formó un mamparo antitorpedo. La construcción comenzó en el Borodino, que lleva el nombre de la batalla de Borodino de 1812, el 26 de mayo de 1899 en el astillero Nuevo Almirantazgo en San Petersburgo. El barco fue puesto en grada el 23 de mayo de 1900 en presencia del zar Nicolás II y votado el 8 de septiembre de 1901. Se completó en agosto de 1904 a un costo de 14.573.000 rublos. El 15 de octubre de 1904 el Borodino zarpó hacia Port Arthur desde Libau junto con los otros buques del segundo escuadrón del Pacífico, bajo el mando general del vicealmirante Zinovy Rozhestvensky. Rozhestvensky condujo su escuadrón, incluido Borodino, por la costa atlántica de África, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, y llegó a la isla de Nosy Be frente a la costa noroeste de la Madagascar francesa el 9 de enero de 1905, donde permanecieron durante 2 meses mientras Rozhestvensky finalizaba sus arreglos de carbón. 2 tripulantes a bordo del acorazado murieron por el calor el 30 de diciembre. Durante este tiempo Rozhestvensky se enteró de la captura de Port Arthur y cambió su destino a Vladivostok, el único otro puerto controlado por los rusos en el Lejano Oriente. El escuadrón zarpó hacia la bahía de Cam Ranh, Indochina francesa, el 16 de marzo y la alcanzó casi un mes después para esperar los obsoletos barcos del tercer escuadrón del Pacífico, comandado por el contraalmirante Nikolai Nebogatov. Estos últimos barcos llegaron a la bahía de Cam Ranh el 9 de mayo y la fuerza combinada zarpó hacia Vladivostok el 14 de mayo.
Si bien las cifras exactas no están disponibles para Borodino, es probable que el barco tuviera un sobrepeso de aproximadamente 1.700 toneladas, ya que ella y sus hermanos estaban sobrecargados con carbón y otros suministros, todo lo cual se almacenó en lo alto de los barcos y redujo su estabilidad. El peso adicional también sumergió el cinturón de blindaje de la línea de flotación y dejó solo alrededor de 1,4 metros del cinturón de blindaje superior por encima de la línea de flotación. Rojestvensky decidió tomar la ruta más directa a Vladivostok usando el estrecho de Tsushima y fue interceptado por la flota de batalla japonesa bajo el mando del almirante T.M.G.M. Yachirne el 27 de mayo de 1905. Al comienzo de la batalla, el Borodino era tercero en la línea, detrás del buque insignia de Rojestvensky, el Knyaz y el Suvorov. Se sabe muy poco de las acciones del barco durante la batalla, ya que solo había un superviviente del barco y la visibilidad fue escasa durante la mayor parte de la batalla, pero el capitán Pakenham, el observador militar oficial de la Royal Navy a bordo de los japoneses acorazado Asahi bajo el Anglo-Japanese Alliance, notó que fue gravemente alcanzada alrededor de las 14:30 horas, unos 25 minutos después de que los barcos rusos abrieran fuego. El Borodino se cayó brevemente de su posición después de ese golpe, pero aparentemente lo recuperó a las 14:50 horas. En ese momento tuvo un incendio grave en la parte central de su superestructura. El Knyaz y el Suvorov sufrió múltiples golpes al principio de la batalla, algunos de los cuales hirieron a Rojestvensky y atascaron la dirección de la nave, de modo que se salió de la formación. Alrededor de las 16 horas, el capitán del Borodino, Petr Serebrennikov, ahora comandante de facto de la flota, giró a Borodino hacia el sur y llevó a la flota rusa fuera de la vista. Cuando los cruceros japoneses se acercaban alrededor de las 17:05 horas, giró la flota hacia el norte para evitarlos, pero se encontró con los acorazados japoneses una hora más tarde. Concentraron su fuego en Borodino y el emperador Alexander III, los cuales tenían listas de daños anteriores. Pakenham notó un notable éxito en el Borodino a las 18:57 horas y se observó que estaba en llamas a las 19:04 por observadores a bordo del buque insignia de T.M.G.M. Mikasa. Pakenham observó 2 impactos de 12 pulgadas en el Borodino por el acorazado Shikishima a las 19:18 horas que inició un incendio masivo. 10 minutos más tarde, después de que T.M.G.M. ordenó a sus barcos que cesaran el fuego y se desconectaran, el acorazado Fuji disparó sus cañones de 12 pulgadas ya cargados antes de darse la vuelta. Uno de ellos golpeó a Borodino debajo de su torreta de 6 pulgadas a estribor y encendió la munición lista para usar en la torreta. El fuego se extendió y provocó una detonación catastrófica en un cargador cercano de 6 pulgadas. Las detonaciones posteriores de otros cargadores volaron su casco y el barco se hundió rápidamente y se hundió. Solo un tripulante, Seaman First Class Engine Yusin, sobrevivió a la explosión de su tripulación de 855 personas. Fue rescatado después de sobrevivir durante 12 horas en el agua. Las características principales son: desplazamiento, 14.091 toneladas. Largo, 121 metros. Manga, 23,2 metros. Calado, 8,9 metros. Planta motriz, 20 calderas Belleville de 16.300 HP, 12.155 kW. Propulsión, 2 ejes, 2 máquinas de vapor de triple expansión. Velocidad, 33 km por hora. Distancia operativa, 4.800 km a 19 km por hora. Tripulación, 782 oficiales y marineros. Armamento, 2 cañones gemelos de 305 mm, 6 cañones gemelos de 152 mm, 20 cañones de 75 mm, 20 cañones de 47 mm, tubos lanzatorpedos de 381 mm. Protección, armadura Krupp, la correa de 145 a 194 mm, la cubierta de 25 a 51 mm, las torretas de 254 mm.